Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de su espacio En Profundidad, un programa de teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar en profundidad temas del acontecer nacional e internacional. Como hemos estado haciendo las últimas semanas, estamos conversando con los candidatos y las candidatas a la presidencia de la República para las próximas elecciones. Hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos el gusto también de escuchar a don Rodolfo Hernández, que es el candidato del Partido Republicano Social Cristiano, que está con nosotros acá. Don Rodolfo Hernández, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y conversar unos minutos en profundidad acerca de sus propuestas, de sus ideas. Muchísimas gracias, don Rodolfo, por esta invitación, por el espacio que me está brindando. Es un placer. Antes de comenzar con la conversación, les recuerdo a quienes nos siguen en estos momentos que estamos teniendo varias plataformas para que usted conozca las propuestas de los candidatos y las candidatas y también conozca a los candidatos y a las candidatas. Por ejemplo, tenemos una sección que usted puede encontrar en nuestra cuenta de Spotify, en la cuenta de Teletica Radio. Usted ahí puede encontrar nuestra sección Cero Estrés, donde conversamos con los políticos de todo menos de política. Tenemos un acercamiento con la persona, no con el candidato. Así las cosas, usted puede conocer de ellos escuchándonos en nuestras emisiones en 7 días radio, de lunes a viernes, pero también si se la ha perdido puede encontrar estos programas en la cuenta de Spotify de Teletica Radio. Y aquí en profundidad, si complementamos, en la primera parte conocemos a la persona y aquí en profundidad conocemos sus propuestas y sus ideas. Así que los invito también para que visite la cuenta de Spotify de Teletica Radio para que conozca un poco más acerca del ámbito personal de los candidatos y las candidatas, y como estamos haciendo acá y vamos a hacer a partir de este momento, conocer las propuestas, sus ideas, sus planes de gobierno. Don Rodolfo, ahora sí, vamos a ver. En esencia, todos sabemos que los partidos han presentado un plan de gobierno, es obligatorio ahora por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, un plan de gobierno donde detalla todas las propuestas, todas las ideas. Es muy difícil, prácticamente imposible abarcar en un espacio todo lo que se propone. Así que en este momento le pido que hagamos el siguiente ejercicio, que escoja usted tres propuestas que usted quiera desarrollar, porque considera que son relevantes, que destacan en este plan de gobierno, y vayamos analizándolas en los siguientes minutos. Le voy a pedir, don Rodolfo, que tal vez si las menciona inicialmente las tres, y luego vamos agarrándolas y analizándolas. ¿Cuáles serían esas tres propuestas? La primera es la creación de empleo. La segunda es la reforma educativa, que es el eje transversal de todo en la vida. Y la tercera es la Caja Costarricense de Seguro Social. Específicamente en el tema de la caja, ¿qué es? ¿Cuál sería? Un poco más específico. Un poco más específico es el fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social y el reordenamiento en el área administrativa para hacerla más eficiente y más humana como las personas lo están pidiendo. Ok, entonces a partir de lo que menciona, empleo, educación y fortalecimiento de la caja. Si quiere, comenzamos por empleo. Específicamente en el tema de empleo, ¿qué se propone? Empleo y reactivación económica están unidos permanentemente. Uno no puede crear empleo sin reactivación económica y a su vez usted no puede reactivar la economía si de alguna forma no incide en la creación del empleo. Costa Rica tiene un desempleo enorme que está llegando al 18% y de acuerdo a la última encuesta continua de hogares, hay cerca o un poco más de 500,000 de personas que se han quedado sin empleo y que esto representa un gran peligro para nuestro país. Primero, porque el desempleo lleva a pobreza y la pobreza lleva a desorden social y a inseguridad social. Así que si no incidimos en la creación de empleo, las cosas se van a poner muy difíciles. ¿Cómo hacemos para crear empleo? Lo primero es tratar de incidir
en la reactivación de las empresas que les está yendo muy mal. Hay un reporte muy reciente que dice que de las empresas que más han sufrido, que son las microempresas, podría haber entre 10.000 y 30.000 microempresas que tuvieron que cerrar en este año y 10 meses de la pandemia. ¿Qué hacer con ellas? La primera es que hay que extenderles una mano solidaria para estabilizarlos. ¿Cómo se hace eso? Lo primero es sensibilizar la banca de desarrollo. Una banca de desarrollo que se ha convertido en una banca comercial no está ayudando al sostenimiento de los microempresarios, donde se genera mucho empleo, y tampoco está favoreciendo a los que ya no están para volver a insertarse en el desarrollo económico. Entonces, esa banca de desarrollo tiene que bajar los intereses y tiene que sensibilizarse. Por eso la propuesta, decimos con frecuencia que hay que sensibilizar a la banca de desarrollo para que ayude y para que también de alguna forma debe tomar riesgos, que es para lo que fue creada. Pero, ¿cómo se le disminuyen los riesgos a la banca de desarrollo? En primer lugar, tiene que darle seguimiento y tiene que buscar también otras personas que den asistencia técnica para garantizarle a la gente que quiere recuperarse o los que quieren iniciar sus microempresas para no fracasar, como ha ocurrido no ahora, sino antes de la pandemia. El 50% de las microempresas fracasaban en el primer año. Segundo, hay que simplificar los trámites y hay que crear ventanillas únicas. Esto hay que analizarlo muy bien, pero personalmente me parece que la creación de las ventanillas únicas, como estuvo contemplado en una ley que ya tiene alrededor de 7 años de haberse aprobado, que era la ley de simplificación de trámites, va a ayudar mucho, pero eso requiere un esfuerzo del gobierno, del Estado, de integrar informáticamente a todo el país para que desde una ventanilla averigüen cómo está la situación en la caja, cómo está en las municipalidades, cómo está en los bancos, y no poner a la gente a andar de ventanilla en ventanilla y perdiendo esos grandes tiempos. Ahora bien, don Rodolfo, cuando usted menciona lo de la banca de desarrollo, ya vamos a retomar un poco las demás medidas, pero me interesaba hacer un alto para hablar un momento del planteamiento de banca de desarrollo, que esa idea en otras oportunidades yo la he escuchado y se ha barajado, pero cuando en ocasiones, y lo recuerdo en el gobierno de Laura Chinchilla, por ejemplo, creo que con don Carlos Alvarado también ocurrió, y en otros casos, en otras administraciones, el Poder Ejecutivo plantea la necesidad de tomar medidas en eso, pero los bancos han dicho en el pasado, y usted lo sabe, de que son instituciones autónomas en el caso de la banca pública y completamente privados en el caso de los bancos privados, valga la redundancia, y que al final lo que se diga desde zapote no tienen por qué ellos acatarlo obligatoriamente. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Se plantearía una disminución en algunos tasas para tener, digamos, hacerlas más atractivas, pero si se plantea desde zapote y en los bancos dicen, no, nosotros somos independientes, somos autónomos, no nos pueden decir esto, ¿qué se hace? Personalmente, el Partido Republicano, colores azul, amarillo y rojo, plantean que la banca de desarrollo debe ser manejada exclusivamente por el Banco Popular y Desarrollo Comunal. Para eso ese banco fue creado y es el que debe manejar la banca de desarrollo, incluso con personas que estudien los créditos y que tengan sensibilidad social. Pero de nuevo, yo no quiero que quiebren, no quiero que se desperdicien estos recursos de la banca de desarrollo. Eso exige que a la persona que se le presta dineros, al microempresario, no al macroempresario, no al empresario grande que tiene todos los bancos y tiene todo el dinero en los bancos.
no, a los pequeños empresarios, a los que quieren iniciar y vivir mejor. Hay que asesorarlos, hay que darles seguimiento. Muchos de los microempresarios han fracasado porque les dan el dinero y no les ayudan técnicamente para fortalecerse en lo que están iniciando y mucho menos les han dado seguimiento para corregir algo que tengan que corregir. ¿Qué otra medida me dijo iba usted, me Sí. parece, a ampliar en el tema del empleo? Claro. Les decía que es que empleo es lo prioritario, es fundamental, pero además en esta primera parte, porque les voy a hablar de una ley de creación de empleo. Ley de creación Sí, de empleo. ahora se los voy a, con mucho gusto, don Rodolfo, Claro. vamos a tocarla. En este tema de creación de empleo, de impulso a los microempresarios, también hay que resolver un problema que incide en muchos puntos en Costa Rica, que es el trabajo informal. El trabajo informal tiene, primero, los salarios promedios en la informalidad andan alrededor de 300,000 colones al mes. Y es injusto no ayudar a la gente que está en la informalidad porque no está cotizando para la caja, no tendrán una pensión en el futuro, al menos una pensión adecuada, y tampoco están cotizando para la salud. Y entonces, si se enferman, tienen que recurrir a la parte privada de la medicina o de la odontología, de cualquiera de las áreas de la salud, y si es muy grave y tienen que ir a la caja les va a cobrar ese servicio que es bastante caro. Entonces, ¿cómo resolver esto? En la parte de creación de empleo, hay que entrar en una amnistía tributaria. No estoy planteando que no cobren nada, porque ya con respecto a la caja, hay varios pronunciamientos donde la caja podría no cobrar los intereses y las multas, pero el principal tiene que cobrarlo. Bueno, lleguemos a algún acuerdo, algún trato escalonado para pagar las deudas, algún trato escalonado como existía hace muchos años, en la cual cuando se empezaba en el trabajo privado, en las profesiones liberales, en las microempresas, se establecía unas cargas sociales escalonadas, un porcentaje por primer año, etcétera, etcétera, y como la mayoría de las empresas están bien conformadas y han ya echado raíces y se defienden alrededor de los 5 años de haber iniciado, pues en ese momento es el momento en que llegan al pago de todas las cosas que requieran. Si no llegamos a esos tratos de solidaridad en Costa Rica, ninguno de ellos que están en la informalidad, la mayoría porque le deben a la caja, la mayoría porque sacaron un préstamo en un banco y no lo han podido pagar, no van a poder reinsertarse en los trabajos Si usted formales. plantea en el caso de la caja, darle condiciones para que la gente se acerque a la caja a formalizarse y darles un chancecito ahí, digamos, esperando a que tomen vuelo como empresa, como trabajadores independientes. Por supuesto, eso es lo que hay que hacerlo y no es nada nuevo. Cuando empecé en mi parte liberal de la pediatría, esa era de las cosas que nos beneficiábamos hace 40 años. Poníamos nuestra oficina y teníamos un periodo de gracia sin tanta carga mientras lográbamos tener una entrada que nos permitiera responder a esas cosas. Esa práctica, que es una práctica de justicia social,
una práctica de solidaridad con el que sueña con un trabajo y con desarrollo para su familia y para él personalmente. Hay que volver. ¿De cuánto sería ese periodo de gracia? 5 años. 5 años. 5 años, pero escalonado, ¿verdad? Ok, inicia así, ¿cómo escalonado? ¿Cómo sería el planteamiento? Es que todas las cargas de la caja costarricense no se aplican el primer año. Se puede, como es a 5 años plazo, veamos cómo la tarifa total, 20 años, 20%, 40%, 60%, 80%, conforme va aumentando, conforme va avanzándose en el tiempo, un porcentaje se suma ya al cobro hasta llegar a los 5 años al 100% de lo que debería pagarse. Correcto, así es, don Rodolfo. Y les voy a dar otro dato, porque hay gente que ha llegado a tal endeudamiento que nunca va a poder pagar esas deudas en las condiciones actuales. Y no va a poder reinsertarse en la economía formal, en el trabajo formal. Hay que abrirle las puertas y llegar a acuerdos. Ok, yo le vería ahí dos consultas específicas. La primera, volvemos al tema de la autonomía y la caja va a decir, somos independientes, somos autónomos, el Poder Ejecutivo, el señor presidente, con todo el respeto, puede decir A, pero nosotros no tenemos por qué hacerle caso. Somos independientes, tenemos una junta, el Poder Ejecutivo tiene 3 representantes del Estado, digamos, el gobierno, ¿verdad? 3 del sector empresarial y 3 de sectores sociales, somos 9, pero el gobierno no necesariamente nos tiene que decir cómo funciona la cosa. En ese caso, ahí sí hay un enorme problema y el Poder Ejecutivo estaría de manos atadas. Usted puede proponer algo, pero la Junta Directiva perfectamente puede decir, no señor. Don Rodolfo, desde ese punto de vista, quiero decirle a los costarricenses que la autonomía de las instituciones es administrativa, no son territorios independientes en forma absoluta. En el caso de la Caja, hay un presidente ejecutivo que nombra el presidente. Y este cambio, esta propuesta que les estoy hablando, requiere también de un compromiso de los presidentes ejecutivos y de un compromiso de toda Costa Rica. Las cámaras tienen que estar de acuerdo, los sindicatos tienen que estar de acuerdo. Por eso les he dicho que es una propuesta. Pero vamos a ver otra cosa. En todo proyecto que se plantea en la vida, para que sea firme, debe tener el diseño de la estructura más firme que conocemos, que es una mesa cuadrada, de iguales lados, y que tiene 4 patas. Hay una pata, que es la pata social, que es la que hemos estado hablando aquí. Hay una pata, que es la pata administrativa. Está la pata, que es la pata económica. Y hay una pata que ha fallado en Costa Rica muchas veces, que es la pata política, la voluntad política. Si quiere uno plantear algo para reactivar la economía y para crear empleo, esa pata política debe estar también convencida de que este tipo de propuestas debe llevarse a cabo y debe tener la habilidad para actuar por convencimiento y no por imposición, porque las imposiciones generan una reacción inmediata y contraria, generalmente con la misma intensidad en que se trata de imponer. Yo tenía otra observación con el tema de esa propuesta, pero voy a dejarla para cuando hablemos del fortalecimiento de la caja, que fue tal vez la tercera de las propuestas que usted planteó inicialmente, entonces voy a retomarla cuando estemos ahí. Hablemos un momento de la otra propuesta que tenía. Don Rodolfo, tal vez si me permite 2 minutos, porque estábamos hablando de creación de empleo. Y creación de empleo requiere también una política de Estado. Costa Rica ya está en los momentos en que las políticas de gobierno que duran 4 años, y muchas de esas
a veces están cargadas de la emoción y de la ocurrencia. Tenemos que dejar de actuar por ese camino. El Partido Republicano ha estado trabajando en una ley desde hace 8 años. No me lo estoy sacando de la manga. He hablado de esta propuesta desde hace tiempo. Le he llamado la ley de arraigo. Es una ley que declara, y es una ley, entonces hay que llevarlo a la Asamblea, que don Rodolfo usted hace unos momentos nos dijo, bueno, es que hay otros actores. Por supuesto que hay muchos actores en el campo de la política y de la economía y en el campo de la salud. Pero esta propuesta lo que dice es que se declara de interés nacional la no migración de los ciudadanos. Y quiero repetirlo porque a veces me escuchan mal. De interés general la no migración de los ciudadanos de su sitio donde viven. No la prohibición de salir de él. Esta propuesta, además de generar trabajo, porque es una propuesta de regionalización de las áreas, enfocada en las menos desarrolladas, requiere el concurso de otros actores. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar Limón en la parte industrial, en la parte de alta tecnología y sobre todo impulsar más las fortalezas que tiene Limón, que es la fortaleza cultural y la fortaleza turística, pues la población tiene que ayudar y el Estado tiene que ayudar, porque no voy a poder convencer a una empresa que vaya a impulsar un proyecto ahí de cualquiera de esos tipos si hay inseguridad, si no están bien la infraestructura vial, si la caja no ha reforzado la asistencia que se requiere para no perder esa primera hora de oro en casos severos, y porque el ICE y alguna otra institución que tiene que ver con cableados debe asegurar la conectividad en todo el territorio nacional. Y le decía que es para crear trabajo en muchas áreas con un enfoque de regionalización, porque cada área en Costa Rica tiene fortalezas. Ejemplo, hay algunas, Guanacaste, Limón, que tienen una fortaleza increíble en la parte turística. Tenemos las áreas que tienen bosques, que tienen parques nacionales, en donde el turismo, hay una posibilidad de impulsarla, llevarlo. El turismo rural tiene que impulsarse más en Costa Rica, de manera que exista un encadenamiento entre el turista que va a los complejos en el territorio nacional y el turista que no quiere ese tipo de visitas, porque eso las encuentran en muchos lados. Hay un porcentaje importante que no ha venido a Costa Rica porque lo que quieren es tener las condiciones para ver si llegar. le entendí lo de la ley de arraigo, que por cierto me pareció que se la escuché hace 4 años. Sí, ¿verdad? señor. Sí, la ley de arraigo, y usted me dice si la entendí bien en su momento, y es motivar que la gente que vive en Limón o en Guanacaste o en Punta Arenas no migre a buscar trabajo a San José o al Valle Central, sino que encuentre trabajo ahí y que no busque ojalá trabajo fuera del país, sino que tenga condiciones para encontrar un buen trabajo en Costa Rica. De tal suerte, me pareció, y usted me corrige, que no es prohibir que la gente migre, sino motivar a que la gente se quede en sus provincias natales o en sus localidades natales, de tal suerte que ahí mismo tengan las condiciones para tener un buen trabajo. ¿Es así? Don Rodolfo, es así. Usted me lo entendió bien hace 4 años y hoy hace un repaso excelente. Esta es una ley no solo para llevar el desarrollo a las áreas que se están quedando rezagadas, sino que es una ley para darle
las condiciones y la motivación para la gente no emigre. ¿Qué pasa en este momento? Y muy brevemente. La gente, al no tener condiciones en Limón y no quieren meterse en narcotráfico, se vienen para San José, Guanacaste también, el norte y el sur de Costa Rica también. Vienen aquí y no encuentran esas posibilidades de trabajo tan ansiadas. Entonces les quedan dos posibilidades. O se dedican a trabajos informales, o empiezan a soñar con irse para otro país, o van a engrosar todo eso que tenemos de círculos de pobreza, que cada día hay más en nuestro país. Pero tiene tres ventajas. Ventajas para el que no va a migrar. Si usted tiene trabajo en su área, usted pasa más tiempo con su familia, mejora la calidad de vida suya y de su familia. Si usted no tiene que andar moviéndose, como ocurre aquí con cerca de 70,000 personas que viajan de Occidente, de San Ramón, de Grecia, de Naranjo, a gran área metropolitana, donde pierden horas en las presas, horas que pudieron haber sido dedicadas al trabajo, pero eso no sería el gran problema. El gran problema es la angustia que desarrollan en las presas, se ponen de mal carácter y eso afecta también la vida. Y la tercera es que si usted tiene que viajar, no importa si es en bus o en tren o en su propio carro, se le está yendo un porcentaje importante en pago de traslados que no lo tendrían que hacer si se quedan en sus regiones. Ahora bien, en principio suena una idea interesante, pero la ley, ¿qué plantearía? Porque digamos, no solo es hacer una ley o impulsar una ley, porque la tiene que aprobar la Asamblea, evidentemente, y volvemos al tema de que no es resorte del Poder Ejecutivo aprobar la ley, sino del Legislativo. Pero ¿qué propondría exactamente la ley? Si tal vez se nos explica, para motivar, porque no es que por ley ya la gente va a decir, no, mejor me quedo aquí y ya. No, exactamente qué incentivo tendría. Y voy a poner un ejemplo típico para mí. La gente que vive en la frontera, digamos en Paso Canoas, frontera con Panamá, vea, don Rodolfo y amigos que nos siguen, ahí tener una tienda de helado tico no sirve, porque usted cruza Panamá y compra cualquier cosa más barata, ropa o comestibles. Tener una gasolinera no sirve, porque la gasolina del lado panameño es baratísima. De hecho, no hay gasolineras en la frontera del lado tico, con Panamá no hay gasolineras del lado tico. En fin, para alguien que está en esas condiciones, caramba, de verdad que ahí, aunque exista una ley que diga, trate de no... Por supuesto que la gente busca qué hacer y viene normalmente para el Valle Central. ¿En cómo cambiaría puntualmente la normativa para darle más oportunidades a la gente, por ejemplo, de ahí? Bueno, muy brevemente, don Rodolfo, con lo que usted menciona, los que están ahí y que van a comprarlo, aunque tengan trabajo ahí, van a seguir comprando la gasolina, especialmente el lado de Panamá. Sí, pero lo que quiero decir es que ahí la venta de gasolina no genera trabajo del lado tico, la venta de ropa no genera lado tico. No, los trabajos que vamos a crear es en los trabajos de sus propias empresas o de empresas nacionales y extranjeras que cuando se apruebe la ley debe contemplar o va a contemplar que debe entrar en una negociación con el Poder Ejecutivo, de manera que deben decirnos qué es lo que plantean, qué requieren para ir a un lugar X. Y además el gobierno tiene que preguntarles cuáles son sus necesidades de recurso humano. Y escuchen bien, necesidades de recurso humano, para que no pase con el desarrollo turístico de Guanacaste, en donde llegaron grandes hoteleras y si ustedes van, los gerentes no son ticos, los chefs no son ticos, el personal que tiene buenos salarios no son ticos. Solo encontramos costarricenses en el lado, al menos de Guanacaste, personas que están dedicados a los puestos de menores ingresos, mucamas, jardineros,
etcétera. No, en esta ley se contempla que si alguien por la parte turística de una de las provincias quiere venir a desarrollar un nuevo hotel o un nuevo concepto turístico, tiene que decirle al gobierno en qué consiste, con tiempo, cuánto tardaría el desarrollo y qué recursos humanos requiere. ¿Para qué? Para preparar a las personas de la región, y ahí entran las universidades públicas, las universidades privadas y por supuesto que entraría el INA. ¿Para qué? Para preparar a las personas de ese lugar para que puedan luego competir por esos puestos en condiciones iguales a los otros que van a competirlo y puedan quedarse en esas regiones. En eso consiste. Entonces, había mencionado al MOB con carreteras, había mencionado al ICE con conectividad, había mencionado al Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, para crear mejores condiciones, había mencionado a la Caja para reforzar los sistemas de salud, y ahora estamos mencionando toda la estructura educativa de Costa Rica. Si no hablemos de educación, que era uno de los planteamientos. Don Rodolfo y amigos, yo creo que pocas veces ha habido un golpe tan severo al prestigio del Ministerio de Educación Pública como el de este año. No solo el resultado del último informe del Estado de la Educación, que plantea que hay un serio apagón educativo y un serio rezago que se agravó con el tema de la pandemia, pero que ya venía con muchos problemas antes de la pandemia. Bueno, y el golpe al prestigio del Ministerio de Educación con el tema de las pruebas FARO, el tema de unas publicaciones de contenido sexual explícito, no científico. Entonces, quiere decir, realmente el Ministerio de Educación está de capa caída, y eso en poco y nada ha ayudado al tema de los resultados en materia educativa. ¿Qué hacer? Porque usted está planteando que quiere generar trabajo, pero hay que mejorar enormemente lo que estudian y cómo aprenden nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Qué se plantea específicamente en el tema educativo? Tema educativo, voy a tomarme un minuto antes de empezar a hablarle. Esto no es de ahora. Esto no se agravó ahora. No, esto es, pero empieza en 1970. Sí, pero nunca ha llegado, yo creo, a los puntos en los que está ahora, don definitivo. Don yo no tengo la menor cuestionamiento lo que usted me dice. Estaba mal desde hace mucho, pero ahora estamos re mal. No, estaba mal el sistema educativo porque se convirtió no en un sistema educativo, sino en un sistema de instrucción simple. Claro que en estos dos últimos gobiernos, y en este último sobre todo, que se le sumó la pandemia a los desastres que ya existían, y entonces se hizo muy manifiesto la gran brecha que hay entre la educación privada y la educación pública. Y en la educación pública, la diferencia que hay entre el área metropolitana y las áreas rurales. De hecho, me atrevo a decir en este momento, y lo he dicho otras veces, y nadie me ha salido a decir que estoy equivocado, que la educación en Costa Rica en los últimos 40 años ha variado inversamente, ha disminuido en proporción a los kilómetros de distancia que los separa con San José. Con esto en mente... Entre más largo, peor. Entre más largo, peor. Y les voy a... Bueno, es que... No, le voy a decir una cosa, don Rodolfo. Sí. Pareciera que entre más plata se invierte, peor. Vea, Rodolfo, qué dicha que usted lo menciona. Porque a veces lo menciono yo y me dice, no, así no es. No, momentito. Si hemos peleado por el 8% del PIB en educación y empezamos a ver, conforme ha ido aumentando el 6 al 7, el 7 a 8, y vemos lo que ocurre en la educación pública y el rendimiento en los exámenes de admisión de las universidades, ahí está demostrado, cada vez salen peor. Y cuando vemos algunas valoraciones... ¿Qué se puede hacer? ¿O qué plantea usted hacer? Bueno, ahí vamos. El programa
plantea una reforma educativa en Costa Rica, el programa republicano. No se ha hecho una reforma real desde 1970 y no ha servido mucho. Mejor pongámonos serios en Costa Rica. Por eso les decía que hay que pasar de las propuestas de gobierno que duran 4 años a las propuestas de Estado, para que se vaya proponiendo cosas y aprobando cosas que duren muchísimos años, como ocurrió con la propuesta de las garantías sociales, que todavía las disfrutamos, que son presente y que seguirán siendo futuro en Costa Rica. Esta propuesta, que le hemos llamado Reforma Educativa en Tiempo de Crisis, tiene 3 ejes esenciales. El primer eje es el que incluye la familia y el estudiante. ¿Por qué incluye a los dos? Porque si no tenemos a las familias comprometidas, que va a requerir un tiempo, lo que ha ocurrido en los últimos 40 años no se pueden resolver en unas pocas semanas ni en unos pocos meses. Entonces hay que comprometer a la familia, porque es a la familia la que tiene la responsabilidad, tiene que asumir la responsabilidad de educar en valores. El hijo tiene que aprender valores en el hogar y las escuelas y colegios deben reforzar principios y valores. No se le puede dar esa responsabilidad exclusivamente al sistema de enseñanza. Pero además, nuestra educación debe variar ya drásticamente. Personalmente, yo soy docente, he sido catedrático universitario, tengo una licencia docente, así que no les estoy hablando de ocurrencia, yo estoy hablando con conocimientos, he revisado programas en otros lados y Costa Rica tiene que cambiar de un sistema de enseñanza pasivo. ¿Qué significa esto? Usted va a las clases, el maestro matemática le da matemáticas, entienda o no entienda, le dio matemáticas, entienda o no entienda, le da estudios sociales, le enseña español, como si nuestro cerebro fuera un cajoncito y la enseñanza un cajoncito separado y después vea usted cómo los integra a través del tiempo. Entonces es una enseñanza de materias aisladas, de materias no integradas, de una enseñanza, un aprendizaje o instrucción pasiva y enfocada esencialmente en un ejercicio memorístico. ¿Por qué? Porque la enseñanza nuestra está enfocada en hacer un examen y el que tiene buena memoria corta, se lee las cosas, aprueba el examen y luego se le olvida todo. La propuesta incluye pasar a una enseñanza más activa, ¿pero cómo? más Exactamente, dinámica. ¿qué implicaría? Ahora vamos a ver eso. Más dinámica y en donde los dos componentes es que nuestra enseñanza, ya en los últimos años de la escuela y todo el colegio, debe ser aprender haciendo a través del desarrollo de proyectos, incluso proyectos que le pueden servir a la misma comunidad, de manera que con este sistema, que ya existe en otros países, se desarrolla un pensamiento crítico, no un pensamiento pasivo. El estudiante tiene que integrar materias y desarrollar pensamiento crítico, pero no son las mismas materias. Ya hemos visto lo que pasó en Singapur, lo que pasó en Corea del Sur, los pasos que dio en forma muy temprana Canadá, lo que dio Japón, que reformaron la enseñanza. Algunos tienen ya 30 años de haber modificado la enseñanza para enseñarles, valga la redundancia, a los menores de edad a pensar por ellos mismos, a pensamiento crítico, a desarrollar sus sueños. Para eso se necesita, les voy a mencionar solo uno de esos sistemas que existe en este mundo, que se llama el sistema STEM, por las siglas en inglés. Es enfocarse en ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas. En Costa Rica hemos dicho
que hay que reforzar dos áreas. El área de la cultura, que la estamos perdiendo, y el área de un idioma bien enseñado y aprendido. No se vale que sigamos dejando en desventaja al sistema o a las escuelas y colegios. Sería inglés públicas. el idioma, me imagino. Puede ser inglés. Porque eso es lo que se habla en el mundo. Bueno, pero está aumentando las posibilidades de abrir empresas y puestos de trabajo en Brasil. Pero ¿cómo aumentaría la enseñanza de ese idioma en aulas? ¿Le quitaría lecciones a otra materia o cómo sería? No. Ya vamos para eso, porque yo sé que don Rodolfo tiene mucha experiencia en estos campos. No, y es que me quedan 15 minutos, don Rodolfo, para abarcarlo, me explico. Sí, no solo es por eso, sino se me adelantó al eje número 2, pero no, vamos a ver. Claro. Pasamos al eje número 2. El eje número 2 incluye a los profesores, a los docentes. Y ahí planteamos que el docente tiene que debemos seguir el camino de la profesionalización y el respeto a los profesores. Ahora dedican más tiempo en reunionitis administrativas y llenar papelitos que dar las clases por las cuales fueron contratados. Además de que los alumnos, con este nuevo sistema en que nos ha empujado, que es el del relativismo cultural, el alumno pelea con el profesor, el hombre pelea con la mujer, el viejo pelea con el joven. No, ese relativismo hay que volver a encauzarlo de manera que los docentes tengan respeto. Para que tengan respeto tienen que seguir formándose bien en las diferentes materias, en estas o en las que vamos a reformar. Pero además hay que quitarle las cargas administrativas. Don Rodolfo me decía, ¿y cómo vamos a enseñar inglés? Eso requiere mayor número de profesores. No, lo que hay que hacer es quitarle las cargas administrativas que tienen los docentes. Pero no aumentaría las lecciones, las horas de inglés, por ejemplo. Bueno, es que una hora de inglés a medias es probablemente nada. Pero una buena hora de inglés, pegado a lo que hemos incluido en esto, que son las bibliotecas virtuales, los alumnos pueden llevar su clase totalmente en inglés, con profesores que evidencien que hablan inglés. Igual que cuando uno quiere ir a estudiar, como fue mi caso, a Estados Unidos, hay que llevar certificado que uno habla inglés, porque si no, llega a atrasarse en lo que está haciendo o a perder el tiempo, ¿no? Los profesores deben, y no es irlos a desechar, a despedir, no, si no hablan inglés bien, aprovechemos para que hablen inglés y lo enseñen bien. Si quitamos las cargas administrativas a los docentes, vamos a tener 50% más de tiempo para enseñanza. Claro que alguno de ustedes que me escucha va a decir, ¿y esa labor administrativa que hacían? Porque nos volvimos... Sí, porque alguien tiene que hacerla. Alguien tiene que hacerla. ¿Cómo hacen? ¿Por qué no incluimos asistentes administrativos en el sistema, en escuelas y colegios? No se necesitan tantos asistentes administrativos. Un asistente administrativo bien entrenado puede hacer ese trabajo de llenar papelitos para que se los manden. Usted quitarle la tarea al docente de llenar los papelitos claro. y pasar al docente a dar la materia, en este caso que usted es inglés, exactamente, full, 100%, y el docente y el administrativo, el asistente administrativo hace la labor que le quita tiempo al docente. ¿Es así? Así es. Y esa es la esencia de este segundo pilar en la reforma educativa. Y el tercer pilar es la parte de alta conectividad. Ya vimos lo que pasó en la pandemia. Una diferencia enorme en conectividad, de manera que los alumnos que estaban en la educación pública no recibieron el 80% del curso. Los que estaban en la enseñanza privada solo dejaron de recibir el 16% del curso. Claro, en el pilar 2, quitándole la carga administrativa, vamos a poder ir emparejando ese rezago del 80%. Pero se necesita conectividad
para que en futuras situaciones no se quede nadie sin recibir una clase virtual y que nadie se quede sin el acceso a una conectividad adecuada para que desde su casa o incluso si hay algunos obsesivos que quieran en sus recreos, estar conectado a las bibliotecas virtuales. En eso consiste esta propuesta. Don Rodolfo, me quedan 5 minutos y en esos 5 minutos me gustaría aprovecharlos para hablar de el tercer elemento, que usted ya lo tocó tangencialmente, me parece, cuando habló un poco del tema de la caja en la primera parte del programa. Puntualmente, ¿cómo piensa fortalecer la caja exactamente? Muchas gracias. Va casi que receta de cocina, porque me entusiasmé mucho en los otros. Gracias a don Rodolfo, me entusiasmé porque ha estado preguntándome y yo, por supuesto que eso me genera mucho, me motiva para explicar un poco más. Cada costarricense, tenemos varias propuestas. La primera propuesta es que mientras completamos y llevamos a la Asamblea Legislativa que no tenga presidente ejecutivo, porque la ley de presidencias no debería estar en la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que vamos a hacer es lo siguiente: el presidente ejecutivo de la Caja debe ser un médico con conocimiento administrativo y de gran prestigio nacional. ¿Por qué un médico? ¿Por qué un médico? Porque es una institución de salud, no es una institución de economía, no es una institución de ningún otro tipo, más que es una institución de salud. Y las instituciones de salud deben tener un médico con visión holística, que además sea administrador, como existimos muchos aquí en Costa Rica, que también somos administradores, y que podemos integrar esas dos, pero con visión humanista, con visión de equidad, con visión de solidaridad, que son algunos de los valores que la ley constitutiva de la Caja exige. La otra es modificar la junta directiva. No les va a gustar a los que me escuchen esto. La modificación está en que no importa si son los 3 del UCAEP, o el sindicato, o de la solidarista, o de los trabajadores, tiene que tener relación con alguna área de la salud. La UCAEP puede hacerlo también, quiere representante de las empresas. Hay muchas empresas ahora privadas que van a ir a hacer. Que los miembros de la junta directiva, sean los que pone el gobierno, sean los que ponen la UCAEP, lo que ponen los sindicatos, tengan que ver con el sector salud, ya sean doctores o médicos, perdón. O enfermeras, o farmacéuticos, o empresarios de la salud. ¿Por qué? Porque tienen por lo menos una comunicación, tienen un conocimiento previo que va a permitir, por lo menos en el campo teórico, ponernos de acuerdo mejor. En este momento, como las juntas directivas se convirtieron en una especie de compadrazgo político, algunos llegan sin saber nada y les toma 2 o 3 años conocer la institución. Pero eso sí tiene que reformar la ley, ¿verdad? Hay que reformar la ley, por eso le digo que mientras reformamos esa ley, se puede hacer algunas cosas de común acuerdo. Bueno, ese es lo segundo. Lo segundo es que la Caja tiene que volverse más eficiente, más eficaz. ¿Qué significa eso? Que hay que cumplir con la labor encomendada en la forma más diligente, pero en la forma más económica. Ahora lo que hemos visto y las noticias nos llenan de ese tipo de información, en donde se hace una compra y después no resulta, donde se compran unos medicamentos o unos implementos y después nos enteramos que se vencieron porque no había el seguimiento adecuado. Entonces, en esa parte de mejorar la gestión administrativa tiene a su vez 3 patas. Y ustedes lo pueden ver en cualquier curso de administración, incluso en la misma estructura de la Caja, el sector administrativo. La parte administrativa tiene que ver con manejo del presupuesto, con el manejo de las compras de contratación administrativa, abastecimiento, y tiene que ver con recurso humano. Estos 3 aspectos, algunos se pueden
acelerar en su revisión. Hay otros como recurso humano que tomará más tiempo porque la caja tiene una carencia de médicos especialistas, tiene una carencia de enfermeras que tomará posiblemente 5 o 6 años hacerla. Pero mientras tanto, yo dije, bueno, es que hay que volverla eficiente. Y también es administrativo y médicos se tocan resolver listas de espera. ¿Cómo? Ahora sí, ahí vamos. Y le pregunto, bueno, quedan unos minutitos Sí. nada más, ¿cómo hacerla también más humana? Que usted la mencionó. Sí. ¿Cómo? Ok. ¿Cómo la hacemos humana? Porque la caja, desafortunadamente, es mi institución y la defiendo, la respeto y la defiendo. Y no voy a permitir que siga por el camino los intentos de privatizarla. Debe mantenerse. Pero hay que hacerla más humana. Para hacerla más humana hay que, porque todo esto está pegado de ese eje transversal que se llama educación. Los que están ahora, pues vamos a tener que hablar mucho, reunirnos mucho, enseñando valores, principios y valores, enseñando respeto y humanidad. En 1999 yo estuve en esa reunión. Nos reunimos para ver qué había que modificar en las universidades y en ese momento, en donde se recomendó internacionalmente que toda profesión en universidades públicas o privadas tenía que enseñarles habilidades blandas. Estamos hablando de 1999. Habilidades blandas, principios y valores, todavía no se está haciendo. Hay que empezar por ahí. Pero usted me decía, ¿y cómo resolvemos las listas de espera? En momentos de crisis como el que estamos, donde las listas de espera se dispararon, ya habían como 600,000 personas en lista de espera de todo tipo, quirúrgicas, electivas. Además la pandemia, evidentemente, la que pandemia, está frenando toda exacto, la atención entonces se disparó primero porque empezó a manejarse la pandemia con criterios economicistas y políticos. ¿De qué? ¿Verdad? En segundo lugar, porque la primera que hicieron fue, nos encerraron y se les olvidó que salud y economía son indivisibles, son bidireccionales. Entonces les decía que ha habido una gran variabilidad. Primero nos encerraron, después empezó la UCAEP y los empresarios, el turismo y todo, a presionar por abrirlo y lo abrimos en el momento incorrecto. ¿Recuerdan la Semana Santa de este año? Donde dieron vacaciones una semana antes para que descansaran y se fueron para la playa y tuvimos el pico más alto de casos después de esta Semana Santa. Bueno, pero no nos metamos en eso. Vamos a meternos en cómo resolver una lista de espera. Una lista de espera empieza por hacer una revisión de tiempos y movimientos. Para los que no conocen ese término administrativo, es ver cuánto contratamos, qué horas hacen y de acuerdo a eso cuánto deben producir y vemos si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien. Segundo, la visión del sistema de salud debe ser visión país, no visión institucional, no visión de caja, no visión Ministerio de Salud y no visión sector privado. En momentos de crisis se debe ver como un todo y hay que utilizar también las instalaciones privadas para resolver a través de compra de servicios a terceros, listas de espera de aquellos pacientes que tienen complejidades bajas y que podrían resolverse en consultorios privados. Para casos muy particulares, Sí. le estoy entendiendo, que se vaya a la privada y la caja pagaría, digamos, Claro. el Estado pagaría eso. Ok. En medicina nosotros clasificamos, vamos a ir a la quirúrgica, que es la que más angustia. Clasificamos 5 grados de complejidad. Sí. Y les voy a ir dando algunos ejemplos. Complejidad 1, una circuncisión. Complejidad 2, de unas hernias, unas amígdalas, unos tubos timpánicos, etcétera, ¿verdad? 4 y 5 no se pueden tocar. ¿Por qué? Porque esas son las de los accidentes, Sí, las algo de las muy grave, muy malformaciones, urgente, cosas muy muy graves. complejo. Si nosotros
Okay. Le dejamos a los hospitales de alta complejidad resolver complejidades 4 y 5, las resolvemos este año, bueno, el próximo año. Y sacamos las otras complejidades, bueno, sobre pero todo eso la se 1, puede 2. hacer, Claro que se puede hacer. Hoy en día la legislación permite que... Por supuesto. Pero no se hace. Pero no se hace. Okay. El único hospital que lo ha hecho, y quiero decírselos a ustedes, viéndoles a los ojos, el único hospital que cuando se permitió eso lo hizo, fue el Hospital Nacional de Niños, cuando empezamos a resolver cerca de 3.000 cirugías de complejidad 1 y 2 en Copesaín, en Tibás. Eso tiene que hacerlo todos. Y no es que uno crea algo permanente, porque yo no estaría de acuerdo en es apenas para liberar las listas. Eso, tiene un día 1 y un día final. En donde se hace un buen estudio, una buena negociación para resolver por paquetes, o por destajo, que algunos le llaman, de manera que se resuelven a un precio y yo voy a reconocerle a a la gente de la caja que la caja está llena de gente con mística, con mucho deseo de colaborar. Yo creo que la caja es esas instituciones que nos debe llenar orgullo a los ticos y a las ticas, porque de verdad en la caja hay gente, muchísima, pero muchísima gente que de verdad trabaja con amor para la institución, para el país y para el paciente. Don Rodolfo, nos ganó el tiempo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Profundidad. Este programa se repite a las 8 de la noche y lo va a poder encontrar en otras plataformas. El que quiera repasarlo en YouTube también, y va a encontrarlo en el micrositio de En Profundidad. A don Rodolfo lo quisiera invitar para enero próximo, tenerlo también en nuestra sección Cero Estrés, para hablar de términos ya no tanto de propuestas ni ideas, sino para conocerlo, para que la gente lo conozca en ya la persona detrás del candidato. Así que tenemos esa conversación pendiente. Don Rodolfo, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos aquí en Profundidad este viernes. Muchísimas gracias, don Rodolfo, aunque parezca un eco, es que los dos compartimos el nombre. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias a ustedes que están siguiendo este programa, que lo están escuchando o viendo, y ponerme a sus órdenes como candidato a la presidencia del Partido Republicano. ¿Dónde puede encontrar la gente sus propuestas, don Rodolfo? En el Tribunal Supremo de ¿No tiene una página? Tenemos una página, pero el programa es grande. Y entonces, no, pero yo creo que hay que ponerlo para que la gente lo vea. Ahí está el link. ¿Cuál es el link? El doctor Rodolfo Hernández, y ahí está, doctor Rodolfo Hernández, y si no, ahí está el plan. Sí, y si no, les voy a hacer un ofrecimiento de una vez. Si salgo de aquí y ese link no es claro, lo pongo de primero en mi página. Bueno, debería ponerlo de primero en la página, más bien, para que la idea conozca, para que la gente conozca sus ideas y planteamientos. Don Rodolfo, ¿verdad? Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Este es el último programa de En Profundidad del año con candidatos y candidatas. Si Dios lo permite, los estaremos entrevistando posteriormente ya en el mes de enero en profundidad, de tal suerte que ustedes puedan también escuchar a los demás candidatos, los candidatos y candidatas todavía que nos faltan por tener aquí en este espacio en enero próximo, si Dios lo permite. Muchas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.